Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra, su palabra. La palabra de Dios tiene por finalidad fortalecer nuestra fe, animarnos, alimentarnos, sustentarnos, hacernos caminar en su voluntad, conocer su voluntad y hacernos caminar en ella. Entonces es un privilegio poder leer, meditar, compartir la palabra, escuchar la palabra de Dios. No descuidemos este aspecto importante, esencial para todos nosotros, ahora y siempre. Que tengamos oportunidad, escuchemos y también en nuestro hogar meditemos en ella, leamos la palabra. Va a sustentar, va a alimentar nuestra fe. Bueno, quiero que leamos antes de la lectura que se encuentra ya en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Esa es la lectura que vamos a hacer esta tarde. Pero antes de hacer la lectura me presento. Mi nombre es Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Bueno, el tema se titula de esta manera: si nuestra fe en Dios es probada, tengamos esperanza. Repito, si nuestra fe en Dios es probada, tengamos esperanza. Esta carta la escribe, como dice ahí el apóstol Pedro, a los cristianos que están siendo perseguidos. La escribe a los cristianos que habitan en esas regiones que él menciona, pero también a aquellos cristianos que han partido de su lugar de origen, especialmente de Jerusalén, y se han dispersado por diferentes lugares en el Imperio Romano y están allí huyendo de la persecución, y habiéndose convertido están en cierto lugar también escuchando la palabra de Dios. Bueno, la iglesia era perseguida, ustedes lo saben, parten de Jerusalén y a los lugares donde llega la iglesia empiezan a compartir la palabra, se hacen pequeños grupos donde empiezan a compartir la palabra, el evangelio, donde oran juntos, conviven y empieza la iglesia a multiplicarse en número en diferentes lugares. Entonces la finalidad de esta carta es afirmar la fe de los creyentes, afirmar la fe de estas personas que están en esos lugares y que están siendo, repito, perseguidos. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que les dice a estos hermanos, a estos cristianos que han sido elegidos por Dios, que han sido santificados por el Espíritu Santo y que han sido rociados con la sangre de Jesucristo para ser declarados limpios, que han sido perdonados. La finalidad que busca el apóstol Pedro al escribir esta carta es dar fortaleza a los hermanos, es dar esperanza, es fortalecer la fe a los hermanos. Repito, están siendo perseguidos. Hay dolor, hay tristeza, algunos han sido, les han quitado sus bienes, sus propiedades, sus tierras y los han echado fuera, o ellos mismos han tenido que huir. Entonces les escribe para fortalecer su fe, para afirmar su fe y para recordarles lo que Dios ha hecho en ellos. Por eso empieza diciendo, Dios los ha escogido, los ha elegido. Dios el Padre los ha escogido, los ha santificado el Espíritu Santo y han sido rociados con la sangre de Jesucristo para obedecer la palabra de Dios. Ahora quiero que notemos algo muy hermoso. Él está basando su esperanza
esperanza personal y quiere que la iglesia a la cual escribe, o a los hermanos a los cuales les escribe, también sientan fortaleza en medio de la persecución. Y entonces les dice esto: bendice a Dios, Él bendice a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito, reconocemos su gracia, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nuevamente, da gracias a Dios el Padre. Está diciendo que el Dios el Padre tuvo una gran misericordia. ¿En qué consiste la gran misericordia de Dios? En hacer renacer a estos nuevos creyentes, en hacerlo nacer de nuevo. Recuerden que para conocer a Dios, dice Jesús, y para entrar al reino de Dios, dice que es necesario nacer de nuevo. Y se nace de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Cuando confiamos en Él, cuando abandonamos nuestra vida en Él, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, cuando nos hemos arrepentido genuinamente, verdaderamente de nuestros pecados, cuando nos avergonzamos del pecado con el cual hemos ofendido a Dios y hemos recibido con todo el corazón a Jesucristo y estamos deseosos de conocerle, de acercarnos, de obedecerle, quiere decir eso, que hemos sido renacidos, que hemos nacido nuevamente. Pero cuando alguien nace nuevamente es por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, es por el favor de Dios. Y dice aquí, por su grande misericordia, por su grande misericordia. Ahora, dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la razón de tener esa esperanza es por el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento se dio por el único hecho de la resurrección de Jesucristo, dice aquí, de entre los muertos. Ahora, Pedro está hablando de la resurrección de Jesucristo. El Evangelio tiene como centro fundamental precisamente la resurrección de Jesucristo. Pablo en una carta dice él a los Corintios que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana. Aún estamos muertos en pecados y en delitos, pero Cristo ha resucitado. Y Pedro dice aquí que Cristo ha resucitado. Ahora, quiero decirte que tanto Pablo como Pedro fueron testigos de la resurrección. Los dos vieron a Jesucristo después de haber sido muerto y lo vieron resucitado. Lo conocieron, lo reconocieron. O Él vino a ellos, se mostró a ellos ya resucitado, especialmente a Pedro. Y Pedro es un testigo de la resurrección. Es decir, que la fe de Pedro está basada en una relación genuina con Dios. Ha nacido de nuevo, ha recibido a Cristo, anduvo con Él, lo conoció. Pero ahora ha visto a Cristo resucitado. Ha visto el poder de Dios manifestado en Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Y entonces a través de esa resurrección es que el Evangelio tiene poder para dar vida a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que se acerca a Él. Y Pedro está seguro de lo que está diciendo. Dice que bendice a Dios, ha mostrado su misericordia, nos ha hecho renacer, tenemos esperanza, una esperanza viva, y está basada en la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro te decía que es un testigo de la resurrección de Jesucristo. Es la base para creer que todos seremos levantados, todos los que hemos creído en Jesús. Ahora, dice aquí que nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Bueno, la razón por la cual renacimos o hemos renacido los cristianos es por la resurrección de Jesucristo. Pero la esperanza que tenemos y la promesa que tenemos, dice el versículo 4, hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible. ¿Quién ha dado esa herencia? Dice Pedro, la herencia viene de parte de Dios. La herencia es incorruptible, la herencia es incontaminada, no se gasta, no se corrompe, no se echa a perder. Y esa herencia está reservada en los cielos, está asegurada en los cielos. Mientras estamos aquí en la tierra, dice aquí más adelante que somos guardados. Tenemos la esperanza de tener un tesoro en el cielo. Está reservado para todo creyente. Entonces, quiero que veas cómo el apóstol Pedro está llevando a esta iglesia o a estos hermanos que están siendo perseguidos. Dice, vamos a dar bendición a Dios, o bendigamos a Dios, o demos gracias a Dios porque nos ha alcanzado con su misericordia, con su grande misericordia. Nos ha hecho renacer
¿verdad? Y la prueba de ese nuevo nacimiento es la experiencia que tenemos, pero también el que Cristo fue levantado entre los muertos. Pero también dice que tenemos una herencia reservada, incontaminada, en los cielos, incorruptible, que no se contamina, no se echa a perder, está guardada, esperando nuestra presencia allá en el cielo. Entonces trata Pedro de afirmar a los hermanos en la fe una vez más. Ahora, dice que está reservada en los cielos, pero después de eso, dice el versículo 5, que somos guardados, que el creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea, mientras no está allá, tiene una herencia en el cielo, pero dice Pedro, mientras no lleguemos allá, estando aquí en esta tierra, somos guardados. Somos guardados. ¿Cómo somos guardados? Mediante el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta a través de la fe. O sea, somos guardados mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación completa, tenemos la salvación parcial en el sentido, ya ha sido la obra completa de Cristo por nosotros, por la iglesia, pero mientras estemos aquí no hay una manifestación de esa salvación completa, sino parcial. Pero está reservada en los cielos, dice la manifestación total de esa salvación, que a través de la fe somos preservados en esta vida y a través de la fe somos preservados para esa herencia incorruptible. Y dice algo más, en esa fe, en esa esperanza, en esa herencia os alegráis. Ahora, en este tiempo, dice, debe la iglesia alegrarse. Y dice algo más, Pedro, es necesario, que en esa esperanza, en esa herencia que va a recibir la iglesia, es necesario a veces pasar aflicción, diversas pruebas. La fe tiene que ser sometida. La fe es más preciosa que el oro. Y dice, el oro, aunque es perecedero, es pasado por fuego para quitarle todas las impurezas y sacar el oro puro. La fe es más preciosa que el oro y también tiene que ser probada. Y es probada cuando se pasa una prueba difícil, cuando se pasa un sufrimiento, cuando se pasa dolor a través o a causa de la fe, o aún en medio de esa situación mantener la fe. Dice, es probada, debe ser probada a través de mantener la fe, a través de pasar ese proceso, es probada la fe. Y la fe, dice, debe ser hallada en alabanza a Dios, debe ser hallada dando gloria y honra a Dios en medio de ese tiempo. Y dice algo más el apóstol Pedro a la iglesia de estos lugares, del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia. Dice, iglesia, sé que aman a Dios sin haberle visto, a Jesucristo sin haberle visto, y se alegran aún sin haberle visto. Hay un gozo en ustedes, hay un gozo glorioso, muy fuerte, aunque no lo han visto. Sin embargo, han creído, y el haber creído en medio de las circunstancias y el haber permanecido en esa fe en medio de las circunstancias difíciles, hay un gozo en ustedes, van a obtener el fin, que es la salvación de vuestras almas, o la manifestación de la salvación de vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga, cuando podamos estar en su presencia. Pero mientras aquí en esta situación difícil que viven, son guardados por el poder de Dios. Le está escribiendo, repito, Pedro a las iglesias que están en esos lugares. Pero recuerden que la palabra de Dios fue escrita para toda la iglesia en todo tiempo y que hoy mismo tiene una aplicación para nosotros. Y la experiencia que tuvo esta iglesia es la que hemos tenido nosotros. Hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido alcanzados por su gracia, por su gran misericordia. Hemos renacido en nuestro espíritu a través de la fe en Jesucristo, y la palabra de Dios es la que nos alienta y nos sustenta siempre, no solo a nosotros en este tiempo, a toda la iglesia en todo tiempo. Y toda la iglesia ha pasado sufrimiento, ha pasado pruebas. Y la iglesia que es genuina, que tiene una fe y una relación con Dios, entonces esa iglesia permanece y crece.
Debe crecer, porque en medio de la fe, en medio de las pruebas, la fe crece, se manifiesta. Ahora, el apóstol les decía que es testigo presencial de la enseñanza de Cristo, es testigo de los milagros de Cristo, es testigo de los sufrimientos de Cristo, de la resurrección de Cristo. Su experiencia ha fortalecido su fe. La persecución que sufrió Pedro es lo que está expresando él aquí. Tengo gozo por haber visto a Jesús resucitado, por haber convivido con Él, por haber escuchado, por haber sido enseñado, por haberle visto levantado de entre los muertos, por haberle visto hacer milagros. Le amo, tengo gozo en el corazón, tengo fe en Él, tengo esperanza en Él y yo la comparto con ustedes, dice Pedro. Esto es lo que quiero que tenga la iglesia, que tenga gozo, que le dé honra y gloria a Dios en medio de las pruebas. Ahora, la experiencia de Pedro ha fortalecido su fe. Sirve a Cristo en el Evangelio convencido. Ha sufrido persecución y va a sufrir persecución y muerte. Si leemos el libro de Hechos en los primeros capítulos, vamos a encontrar que él fue llevado a la cárcel, fue llevado ante el concilio, le fue prohibido predicar la palabra, fue encerrado en el calabozo, en la cárcel, puesto con cadenas. Fueron maltratados y a punto estuvo de ser muerto en esa ocasión. Fue más adelante muerto por los enemigos, pero en ese tiempo Dios milagrosamente lo saca de la cárcel. Lo puedes encontrar en los primeros capítulos de Hechos. Ahora, ha sido probado entonces su fe. Y él ha visto a Cristo resucitado entre los muertos y ha afirmado su fe. Tiene por cierto que tiene una esperanza, una herencia incorruptible allá en los cielos. Esta es su experiencia de fe. Esta es su fe, esta es su esperanza, esta es su enseñanza. Esta carta trae consuelo a estos hermanos que escucharon, a todo aquel que tiene fe en Cristo y está pasando una situación difícil. Hermanos, hemos visto de cerca personas, hermanos, conocidos, gente que ha vivido una situación difícil a causa de la epidemia, de la pandemia que hay hoy. A causa de otras enfermedades, desde luego, y situaciones difíciles que están viviendo, que hemos vivido todos de una u otra manera, nos hemos visto afectados. Y la pregunta es si esta experiencia de Pedro, si esta experiencia de estos primeros cristianos y esta palabra que él compartió en base a su experiencia y a su fe, fortaleció a aquellos hermanos y nos fortalece a nosotros. La palabra de Dios te da esperanza. La palabra de Dios te hace tener fe en Dios. Te fortalece en los momentos de prueba. Estás pasando hoy pruebas difíciles. Estás luchando en mantenerte a flote en tu fe. La palabra de Dios precisamente nos da fortaleza para permanecer firmes en la fe. Ahora, esta es su experiencia, pero ¿y la mía cuál ha sido? ¿La mía cuál es hoy? ¿Cuál ha sido mi actitud en medio de las pruebas? ¿Cuál ha sido mi clamor en medio de las pruebas? ¿Qué decisiones he tomado en medio de las pruebas? ¿He permanecido? ¿Estoy firme? ¿Siento flaquear? Es humano flaquear, es humano sentir deseos o la debilidad al flaquear. Es humano esa parte. Pero la palabra de Dios, en esos momentos, cuando estamos en esa condición así, necesitamos la palabra de Dios. Si leemos esta palabra hoy, tenemos que fortalecer nuestra vida. La palabra en sí, solo con la lectura no se fortalece el espíritu o una vida nuestra. Es la fe y la palabra. ¿Qué tanta fe, qué tanta confianza puedo sentir o tener hacia esta palabra? Donde me dice Pedro que tengo una herencia incorruptible en los cielos, que tengo reservado un tesoro allá en el cielo que Dios me dará en su presencia. Pero mientras en este tiempo tengo que manifestar esa fe en medio de la prueba. Ahora, tenemos la garantía de que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir o tentados, dice la palabra, ¿no? Pero también en medio de la prueba es una tentación de desistir de nuestra fe. Es una tentación de alguna manera. Pero no somos probados más allá de nuestra fe. Dios no lo permite así. Nos ayuda, nos sostiene. Y aquí dice la palabra de Dios que somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. Es decir, si tenemos fe, recibimos el poder de Dios manifestado en fortaleza, en firmeza,
para continuar caminando, para continuar creyendo. Ahora, quiero decirte, hermano, que la iglesia cristiana, a través de los siglos, ha sido más fuerte en la historia cuando fue perseguida. Porque fue perseguida, fue martirizada y fue muerta. O fue muerta, fue perseguida y muerta, ¿no? Pero en ese tiempo la iglesia fue más fuerte cuando cesó la persecución y empezó a tener privilegios en la sociedad y en el gobierno, perdió su eficacia, perdió su fortaleza, perdió su firmeza. Y entonces lo que hizo muchas veces la iglesia fue mezclarse, no todos desde luego, fue mezclarse con la política, con el gobierno, con la sociedad, de una manera que no le convenía porque iba a perder la fe, y así sucedió. Pero con la iglesia fue fortalecida fue más fuerte cuando fue perseguida. Las pruebas te hacen fuerte. De momento es difícil, de momento causa lágrimas, dolor, clamor, cualquier prueba que pudiéramos estar pasando, que pudiéramos vivir, causa precisamente eso, pero la fe en Dios causa fortaleza en medio de cualquier situación. Ahora, es fortaleza para nosotros. Hay algunos aspectos que quiero remarcar para nosotros en este tiempo. Primero, tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Es una promesa de Dios. Segundo, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Somos guardados por el poder de Dios a través de la fe, dice el texto. Y sabemos a qué estamos expuestos. A que nuestra fe sea probada por fuego. Pero nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y si mantenemos la fe, la fortaleza de Dios viene sobre nosotros. Hermano, qué difícil es pasar pruebas, humanamente hablando. Tener dolor, tener sufrimiento, clamar, derramar lágrimas. ¿Cuántas veces hemos pasado cosas que no imaginamos que pudiéramos pasar? Nos sorprendió la prueba, nos sorprendió el obstáculo, nos sorprendió lo que llegó a nuestra vida inesperadamente y causó un impacto negativo. Nos causó dolor, tristeza, lágrimas, ansiedad, estrés, aflicción. Llegó de repente. No nos dimos cuenta, no lo esperábamos. Y llegó. ¿Cuántas veces hemos pasado cosas que no imaginábamos que podíamos soportar? Decíamos, no, una prueba tan difícil como aquella o como esa otra, no podía soportarla. Pero sin embargo, Dios nos fortalece y podemos sobrellevarlas, mantenernos en la fe. Hay pruebas muy duras. En este tiempo mucha gente ha fallecido, ha perdido familia, mucha gente ha perdido incluso entradas económicas o trabajo o negocio. Ha sido algo difícil esta situación. Sin embargo, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del peligro de muerte que algunos han vivido también, Dios manifiesta su fortaleza, su consuelo, su presencia y nos recuerda su palabra. Hemos nacido de nuevo, tenemos una herencia incorruptible, somos guardados por la fe en Dios, por el poder de Dios a través de la fe. Y también no perdamos de vista, Dios advierte que la fe debe ser probada con fuego. No es fácil, humanamente hay cosas imposibles de resistir, el dolor es fuerte. Quisiéramos a veces que fuera de un día para otro y a veces esa situación se extiende durante semanas, meses y a veces incluso algunos años. Pero la Biblia nos promete un crecimiento, una firmeza a través de creerle a Dios, a través de dejarnos en su mano y que Él nos sostenga y nos fortalezca. Quiero hacer una lectura en Santiago, con eso quiero terminar. Santiago capítulo 1. Versículos 2 y 3, 2 al 4, 2, 3 y 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened gozo en medio de la prueba, sabiendo y creyendo que la prueba que estamos viviendo produce fe, produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia hace que nuestra vida espiritual crezca, para que seamos maduros, cabales, rectos, sin que os falte cosa alguna. O sea, hay una madurez en la fe, a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Decía hace rato, hermano, que no son fáciles, pero en Dios podemos sobrellevar, podemos recibir la fortaleza. En momentos de prueba, hermano, en lugar de darle la espalda a Dios, en lugar de dejar de orar, en lugar de dejar de clamar, en lugar de desanimarte y dejar de leer, vuelve tu rostro a Dios, dobla tus rodillas a Dios. A veces no hay fuerza, no hay ánimo, pero dobla tus rodillas a Dios. Recuerda estas palabras de Pedro: tenemos una herencia en los cielos reservada y ahora somos sostenidos por el poder de Dios. Tengamos esperanza. Si nuestra fe en Dios es probada, tengamos esperanza. Y la esperanza está a través de la palabra de Dios, a través de creer sus promesas. Vamos a hacer una oración poniendo nuestra esperanza en Dios y recordando y dando gracias a Dios esta palabra, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta tarde en el nombre de Jesús, porque tú nos mandas a tener gozo, porque tú nos mandas a tener gozo en medio de la prueba, porque tu palabra dice que es posible tener gozo, paz, fe en medio de la prueba. Es posible. Nos das a conocer también que nuestra fe, aunque es hermosa, porque hemos conocido, Señor, tu palabra, hemos conocido a tu persona, tu gracia, tu bendición, también tiene que ser probada, Señor, es pasada por el fuego. Y muchos de nosotros hemos sido probados de una u otra manera a través, Señor, de lo que sucede en nuestra vida, de la enfermedad, de la muerte, de la economía, de la ansiedad, Señor, de los planes fallidos, Padre, de familias a veces, Señor, que se han dañado y se han destruido algunas. Te rogamos, Dios, que la fe que procede de ti, que viene de ti, Señor, fortalezca nuestra vida, que tu palabra, que es eterna, porque tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, es eterna, permanece, sea el alimento, sea el sustento para nosotros, sea la fortaleza, sea lo que nos anime, lo que nos sostenga, Dios. Espíritu Santo, te pedimos que nos hagas recordar esta palabra en algunos momentos importantes de nuestra vida, donde somos probados, que hay una herencia, que hemos sido renacidos primeramente por tu gracia. Ahora podemos conocerte, depender de ti, orar, tenemos entrada al trono de la gracia por tu misericordia, Señor. Hemos nacido de nuevo, Padre. Tenemos una herencia en los cielos, un tesoro en el cielo reservado para el día que estemos en tu presencia. Pero mientras hoy tu iglesia, tu pueblo, nosotros somos sostenidos por tu mano, somos guardados en tu mano por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor. Somos guardados, Dios, en medio de toda prueba, de toda dificultad, de toda necesidad, somos guardados por tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Todo matrimonio, toda familia, todo joven, todo pequeño es guardado en el nombre de Jesús. Todo tu pueblo es guardado en tu mano, Señor, en tu poder, a través de la fe depositada en esta promesa y en todas tus promesas, Padre, en el nombre de Jesús. Tu poder nos guarda, Señor. Tu poder nos guarda, Señor. Tu poder, oh Dios, nos sostiene, Padre, y ese poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, opera en nosotros, sosteniéndonos en este tiempo y siempre, Señor. Gracias por el nuevo nacimiento. Gracias, Dios, por la relación contigo. Gracias, Señor, también, Padre, porque tenemos una herencia, y gracias por tu poder, oh Dios, que opera en nosotros, Señor, y creemos, Dios, lo que dice tu palabra, que nuestra fe tiene que ser probada de una u otra manera. Pero te damos gracias porque la prueba pasa, Señor.
la prueba no permanece. La prueba trae como fruto la paciencia, el amor, la fe, la firmeza. Y creemos, Padre, que vas a obrar de una manera poderosa en aquel que hoy está siendo probado y como has obrado en aquel que ya ha sido probado. Y en el futuro, en toda prueba, seremos fortalecidos y más que nada habrá fruto de paciencia, habrá fruto de fe, habrá fruto de esperanza, habrá fruto, Señor, de valor para compartir quién eres tú y hablar de nuestra propia experiencia con aquel que necesita ser afirmado, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo, gracias por la vida de tu iglesia, gracias por esta palabra que nos da esperanza. En tu mano ponemos nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga tu vida. Esta palabra afirme tus pasos y nunca te apartes. En medio de toda circunstancia, por difícil que sea, nunca te apartes de la palabra de Dios, de sus promesas, de su persona. Al contrario, permanezcamos en medio de la prueba junto a Él para que nuestra fe crezca y nuestro carácter como creyente se manifieste. Dios te bendiga una vez más en el nombre de Jesús. Amén.